Listo, ahí estamos. Buenas tardes a todos, hermanos, hermanas. ¿Cómo estamos? ¿Con calorcito? No, ¿verdad? Hoy está fresco. Está bueno el día. Bien, hermanos, pues llegamos al punto, un punto importante de lo de Santiago. Creo que todos hemos estado aprendiendo con Santiago. Espero que esté pasando lo mismo que ha sucedido conmigo, y sugiero que sigan leyendo, que vayan anotando, que vayan viendo y vuelvan a repasar, porque cada vez que leemos una parte diferente, empezamos a encontrar cosas que decimos, creo que tengo que empezar a cambiar. Hemos estudiado la carta de Santiago y hemos emprendido algunas cosas que debemos de cambiar en nuestra vida. Una, y vamos a ver, les voy a ir haciendo preguntas, vamos a ver si hemos venido captando. ¿Se acuerdan que estamos dispersos en el mundo? Que Santiago está hecho para las personas dispersas. ¿Por qué estamos dispersos? ¿Se acuerdan? ¿Porque estamos huyendo? Estamos dispersos no para que estemos escondidos. Estamos dispersos. Acuérdense que les compartí la parte en griego, que es porque somos sembradores. Estamos dispersos para sembrar la semilla en todo el mundo donde estamos. Entonces, no pensemos somos los cristianos dispersos para que, ay, no, yo me tapo. No, al contrario, estamos para compartir el evangelio afuera. Hemos visto también, lo que hace rato el hermano lo decía y dije, sí es cierto, y yo se lo repito mucho. La vida en este mundo y la vida cristiana, aunque hay algunas malas interpretaciones, que es, la vida cristiana es bien bonita, es fácil. La vida cristiana es lo más difícil que pueda haber. ¿Por qué? ¿Se recuerdan por qué? Porque no es porque Dios sea difícil. Dios es un amor, Dios nos pone las cosas fáciles. ¿Por qué es difícil? Porque es una batalla nuestra diaria. Y ahí, ¿se acuerdan? Lo vimos con nuestras concupiscencias. ¿Recuerdan qué son las concupiscencias? Son nuestros deseos naturales. Mi deseo natural de hacer las cosas y no hacer. Y aquí lo que hemos entendido es que la concupiscencia no es mala. El deseo no es malo. Lo que es malo es poner nuestro lado humano. Y cuando ponemos nuestro lado humano, esa prueba que estamos teniendo nosotros, no porque Dios, eso también, Dios no pone pruebas. Cuando decimos, es que Dios me probó, si alguien lo dice, ahí sí, agarren la Biblia y denle, díganle, no es cierto, Dios no prueba a nadie. Uno se prueba porque no sabe agarrarse de Dios. Bueno, si no superamos esa prueba se convierte en tentación, ¿se acuerdan? Porque es cuando nuestra concupiscencia sabe que está haciendo algo incorrecto y se convierte en algo pecado que empezamos a jalar. ¿Qué más hemos aprendido? Que debemos de ser perseverantes en Dios. A pesar de esa prueba que estamos viviendo, debemos de agarrarnos fuerte de Dios. Agarrarnos, a los hermanos les compartía, cuando Jacob se agarra con el ángel, también Pablo dice, mantente en el camino. Eso se refiere a agarrarnos así fuerte, agarrarnos, a no soltarlo. Eso es perseverar en nuestro Señor. También hemos visto que debemos ser calmados, ¿se acuerdan? No hay que airarnos. Y por eso ahí es donde les digo, la vida cristiana es difícil, porque es una prueba mantener el carácter. ¿Quién no se enoja? Todos. Entonces es una batalla de que me tengo que quedar callado. Hace rato les compartíamos eso. Vimos algunos hermanos que de momento les ganó su carne, empezaron a enojarse, y afortunadamente a los otros hermanos se mantuvieron, respiraron y se quedaron callados y no se hubo un conflicto.
Bueno, ¿qué más hemos visto? Que si bien somos salvos por nuestra fe, ¿cómo vamos a ver que nuestra fe es real? En nuestras obras, en nuestro cambio verdadero. Yo puedo decir, tengo fe en Dios, pero ahorita acá en la iglesia digo otra cosa y afuera hago otra cosa. Entonces, ¿realmente mi fe es verdad? ¿Realmente fui salvo? No, porque cuando somos salvos empezamos a cambiar nuestra vida, nuestras actitudes. Como les dije, hermanos, personalmente cada vez que veo esto, vuelvo a leer, empiezo a analizar mi fe y mi vida cristiana diaria. Yo a veces pues creen que el pastor no, ya brillamos así, no. También tenemos dificultades, también tenemos nuestras pruebas, y creo que cada uno de ustedes. Pero bien, hasta ahí es un resumen que hemos visto. Y creo que ir analizando esto, ha venido cambiando algunas cosas de mi vida que digo, tengo que corregir. ¿Yo solo? No, agarrándome de Dios y Dios me va a empezar a dirigir. Pero empezamos con una parte que creo que muchos han escuchado, pero a veces hemos poco entendido. La lengua. Y es esta parte, la lengua. Creo que hay varias iglesias que hemos estado en diferentes lados. ¿Cuántas veces la lengua ha separado iglesias? ¿Cuántas veces la lengua ha hecho que muchos se alejen? Ahorita el hermano decía, yo me separé un tiempo y todo. ¿Cuántas veces la lengua ha hecho eso? Y ese es lo que vamos a ver. La prueba que tenemos en la lengua. Primero que nada vamos a orar, hermanos, para que Dios me dirija y les pueda compartir lo que Dios tiene preparado. Padre mío, en este momento, Señor, estamos aquí, como sabes, alabándote, glorificándote, pero también aprendiendo, Señor, un poco más de lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Te pido que en este momento me dirijas, me des las palabras que tienes planeadas, preparadas para tu pueblo, Señor. Que esto sea de bendición, de enseñanza, aplicación a la vida, Señor, y testimonio para los que aún no te conocen, Padre. Estamos en tus manos, Señor, sabiendo que esto nos estás escuchando y vas a hacer grandes cosas en Cristo Jesús. Amén. Empezamos Santiago 3:1. Ahora sí voy a tomar más agua de lo normal, perdón, ando un poco todavía rasposo de mi garganta. Pero acá estamos. Vamos a recordar rápido. Santiago, ¿dónde estaba? ¿En qué iglesia estaba? ¿Se acuerdan? En la iglesia de Jerusalén. ¿Qué característica tenía la iglesia de Jerusalén? Hermanos que sabían la ley de arriba y abajo. Hermanos que habían escuchado predicadores, habían dicho, habían aprendido mucho. Y Santiago lo primero que dice, no os hagáis, perdón, repetí la palabra, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué lo dice? Porque unos versículos antes Santiago nos habló de la fe y las obras, que la fe se ve a través de las vidas. Y viendo el contexto de Santiago, habla de muchos hermanos que captan la palabra de Dios a lo que les conviene. A veces decimos, yo ya escuché al pastor, pero agarro, empiezo a buscar el versículo y digo, este versículo me gustó, lo agarro y lo comparto. Y lo comparto no a lo que la palabra de Dios dice, sino a lo que a mí me conviene. Les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a decir. ¿Alguien ha escuchado que dice, yo estoy llamando, toco a la puerta? ¿Y para qué se usa generalmente ese versículo? Para evangelizar. ¿Cuántas veces lo hemos ocupado para eso? Ese es un ejemplo. Siempre hay que ver el contexto. Ese versículo está escrito para una iglesia que está mal.
No está para los de afuera, está para los de adentro. Para el que tambalea, tiene que voltear y ver a nuestro Señor que está ahí. Otro ejemplo. Si 2 o 3 están reunidos, ahí estaré yo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y lo hemos ocupado? ¿Para qué lo ocupamos? Si hoy hubiéramos habido 2, hubiéramos dicho, si hay 2 o 3 reunidos, ahí estaré yo, ¿sí? Cuando vemos el contexto, eso está hecho para cuando hay problemas en la iglesia. No sé si sabían eso. Hay que ver el contexto. Y el contexto dice, si hay una pelea, primero hablen. Si no se puede, llamen a otro hermano. Si no se puede y va subiendo, llamen a la iglesia. Y es cuando dice, donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estaré yo. ¿Qué quiere decir? Si tienes un problema, no lo hagas solo. Llámame a mí y yo voy a ayudar a resolver, porque es Dios es el que va a poder hacer. Pero lamentablemente muchas veces tomamos versículos así, son ejemplos, y los ocupamos a lo que nosotros entendemos, a lo que nosotros queremos. Y lo preocupante o lo que pasa es que a veces ocupamos el versículo a algo contrario a lo que es, y se empieza a hacer una enseñanza falsa. Y llega alguien y le digo, hermano Rubén, es que esto dice la Biblia, y le doy un versículo que yo entendí, y no checo todo el contexto. Eso es hacerme sentir maestro. Agarrar lo que yo creo, lo que yo convengo, sin hacer un estudio correcto. Vamos a pasarlo al lado humano. Ahorita mi coche trae un problema con la batería. Y ya leí y la batería está, ya necesita cambio, pero me está marcando en la pantalla uno que dice dueño, ¿cómo dice? Conductor prendido, que quiere decir que entra el seguro. Ok. Si yo lo hago a lo que entiendo, ya agarro mi esposa y yo nos ponemos a buscar en el Facebook y dice, resetéalo, otros, desconéctalo, otros, cambia la batería, otros, llévalo a que chequen el encendido. ¿Y qué creen? Todos esos son maestros. Y si yo le hago caso a todos los maestros, ¿qué creen? Hasta la memoria le puedo dar al coche. Así pasa cristianamente. Muchos, lo poco que entiendo, lo empiezo a dar sin tener las bases, sin tener el estudio correcto. Y si digo las cosas incorrectas, ¿qué creen? Muchos por eso empiezan a caer. Entonces, lo que Santiago dice es, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿A qué se refiere? Antes de querer enseñar, aprende tú. Ponte a leer, ponte a estudiar y no te pongas a leer aquí. Si yo agarro lo que estamos leyendo en Santiago, hermanos, no háganse maestros, no, pues no enseñes. No, a lo que se refiere es ponte a estudiar, ponte a aprender bien para que puedas enseñar, porque acuérdense que lo que nos dicta nuestro Señor es compartir, enseñar, pero no enseñes por lo que tú creas. Ponte a enseñar en base a lo que la palabra dice, no lo que tú creas. Versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué es lo más difícil de controlar en un maestro? Ahorita voy a agarrar de ejemplo, aquí veo a mi hermano Dionisio, ahorita decía que él es maestro, sabemos que él es maestro. Si yo hablara de su tema, algo, y él sabe que soy malo, ¿qué haría, hermano? En lo que usted es experto, si digo algo malo, ¿qué haría? Me corregiría, ¿no? Yo creo que diría, hermano, eso no es correcto, y me dirigiría.
Y volvemos a lo mismo del coche. Si yo llego y ahorita empiezo a meter mano en mi coche y llega un hermano que sabe mecánica y me ve haciendo eso, ¿qué me va a decir? Espérate. Si vemos que Santiago nos habló de los maestros, ¿qué es lo más difícil de controlar en un maestro? La lengua. Y no lo vemos al lado malo, aquí lo vemos al lado bueno. ¿Qué es lo que más nos cuesta cuando sabemos algo? Aquí mi hermano Rubén es médico. Si sabe que me duele mi cabeza y llego y lo primero, llega un hermano y me dice, me duele la cabeza, y yo lo primero que digo, tómese un paracetamol. ¿Es lo correcto, hermano? ¿Qué sería lo correcto? Pues checar pulso, temperatura, presión. ¿Se dan cuenta? Yo, medio lo que sé o lo que me he leído y aprendido, tómate un paracetamol. Un maestro que ya sabe diría, hazte análisis, chécate presión, qué síntomas tienes y todo. Es lo mismo con la palabra. No es lo que medio sé, sino es aprendo más. Y aquí dice, porque todos ofendemos muchas veces. Cuando nos sentimos maestros, muchas veces sacamos lo que decimos a lo que creemos. Y muchas veces, lo que dije, empezamos a lastimar, empezamos a hacer a caer a alguien, a decirle algo estás mal. Hace rato en la clase, en el taller, si se dieron cuenta, les dije, si viene un joven y me dice, tengo esta duda, oye, viene una señorita y me dice, es que mi novio me está diciendo que quiere estar conmigo físicamente. Si entra a nuestro lado cristiano que vemos que está mal, ¿qué diríamos? Está mal, aléjate de él, estás mal y la Biblia dice eso, y tú por escucharlo y dejarle espacio y por hacerle caso y bombardeamos. ¿Qué hacemos con ese joven? Lo alejamos. Es que la Biblia dice que te tienes que alejar y es alguien que no conoce la palabra de Dios y aléjate de él porque se va a quedar el joven. Espérame. Mejor me quedo callado y no te vuelvo a pedir consulta. ¿Por qué? Porque no vimos el contexto de lo que está viviendo el joven. Ahí es escuchar y decirle, eso no es lo correcto, ¿sabes qué? Cuídate, guárdate. Pero si llegamos y inmediatamente soltamos lo que creemos, lo que sentimos, ya vimos, nos estamos sintiendo maestros y empezamos a ofender. Eso también es una ofensa. Una ofensa no es simplemente decir malas palabras. Una ofensa es decir lo que tú estás lo que tú estás diciendo está mal. Y ya vimos también hace rato, cuando decimos tú estás mal, automáticamente estamos juzgando y estamos dañando. Ahora, vamos a ver, dice, no hermano, yo no he hecho eso. Y viene una pregunta, ¿alguna vez hemos salido del culto, algún evento, y hemos platicado? Aquí yo soy el pastor, entonces a mí me ha tocado mucho eso. Han llegado y decir, alguien con el hermano Rubén, ¿vio que el pastor repitió la palabra? ¿Vio que el pastor se equivocó? ¿Vio que el diácono como que estaba pensando y cuando le dijeron que recogiera la ofrenda, se tardó un montón? Hermano, se dio cuenta que el hermano estaba cabeceando, se dio cuenta que el hermano agarró la Biblia y se perdió leyendo. ¿Cuántas veces ha pasado eso, hermanos? Y no me digan que no, porque a mí me ha tocado vivirlo en muchas iglesias. Siempre vemos que alrededor, y empezamos a decir, ¿cómo ves? No hermano, que ya ni cuenta me di. Ay, ¿a poco no viste? ¿Viste que se equivocaron? ¿Viste esto? ¿Viste el otro? ¿Viste cómo iba vestida la hermana? ¿Viste cómo iba vestido el hermano? Y caemos en ese tipo de cosas. Ahí es cuando empezamos y ofendemos. ¿Por qué?
porque no estamos viendo realmente lo que está pasando. No vemos, aquí sí me he equivocado, y ayer me decía mi esposa antier, me tocó cerrar las plenarias con una oración, y estoy orando, y al final se me empieza a cerrar la garganta, y me quedo callado, y dije, "Ay", y sigo orando, y se me vuelve a trabar la lengua, y sigo orando. Y le decía a mi esposa, le digo, se me trabó 2 veces la garganta, le digo, y me quedé callado. Le digo, a ver qué dijeron. Y algo que me dijo mi esposa, dice, ¿tú no te fijes en eso? Dice, 1, andabas todo rasposo de la garganta. 2, si alguien sabía aquí, de la iglesia, creo que sí se los dije al principio, yo sufro de una discapacidad, ¿sabían eso? Sí, sabía, el hermano Rubén sí lo sabía. ¿Sabía que tengo una discapacidad para hablar? Tengo una cosa que se llama afasia, que repito palabras, o se me va la palabra. Bueno, cortó. Bueno. La pila, acá traigo la que sigue. ¿Eh? Bueno, ahí. Ok. Por acá traigo el repuesto de todos modos. Bueno, a eso voy. Yo sé que sí hubo alguien que tal vez diga, el hermano ya se tardó, el hermano se equivocó. A veces pasa, es normal. Aquí lo que hay que analizar es que si de momento lo hemos hecho, hay que cambiarlo. Hay que quedarnos callados. Porque muchas veces cuando decimos, eso está incorrecto, a ver si no se pegó. Ahí. Bueno, ahí está. Ya cambié la pila. Empezamos a hacer daño y empezamos a hacer divisiones. Muchas veces, y por eso lo estoy tratando de decir, en las iglesias, si de momento llego, es que el hermano Rubén, ahorita que está dirigiendo, algo le faltó. El otro, no me di cuenta, ¿a poco no viste esto? Y empezamos, el hermano Rubén estaba, sí es cierto, y el otro va y le dice a otro, y otro, ¿y qué creen? Ahí es cuando muchas veces empiezan los problemas en las iglesias. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos callados. Entender que muchas veces con una palabra podemos sembrar una semillita y no una semillita buena, una semillita mala. Cuando queremos dar un consejo, primero, si damos un consejo es porque alguien lo vemos mal y llegar, hermano, ¿tienes que cambiar esto? ¿Eso es un consejo? No. Un consejo es cuando alguien llega y me dice, necesito tu ayuda. Si yo veo a mi hermano y lo veo mal, en el lugar de decir, hermano, esto, es decirle, ¿cómo estás, hermano? Si él me tiene la confianza de decirme, hermano, no sé qué pasa, y me pide ayuda, ahí suelto el consejo. Porque si yo automáticamente lo veo y suelto la cosa, ¿qué creen? Estoy ofendiendo, porque me estoy brincando una barrera que no me conviene a mí. No debo de hacerla. Entonces hay que tener cuidado. Pero sigue Santiago en el versículo 2, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿A qué se refiere Santiago? A nuestro cuerpo físico, pero también al grupo de creyentes, lo que acabo de decir. La influencia que generalmente tienen los maestros a los que asisten. Si nosotros, el hermano me escucha y estoy diciendo algo que sabemos que no es de bendición, somos una influencia. ¿Pero qué creen? Somos una influencia mala. A veces hay hermanos que tienen mucho carisma. ¿A qué me refiero? A que yo puedo llegar, hermano Rubén, y yo soy así, ya me conocen. Pero tal vez yo no tengo las bases para compartir la palabra de Dios. Pero por ese carisma muchos me pueden hacer caso. Y puedo cambiar posturas, puedo cambiar creencias por eso. Entonces, dice Santiago, capaz de refrenar todo el cuerpo
tienes que entender que tu palabra, lo que tú estás diciendo, puede cambiar todo. Lo que tú estás haciendo es algo que es una influencia en la iglesia. Puede cambiar otra parte del cuerpo de Cristo. ¿En quién nos tenemos que basar para hablar? En Cristo, agarrar la palabra de Dios. Si vamos a decir algo, vuelvo a lo mismo, a decir lo correcto que dice la palabra de Dios. Si sabemos que es algo, o llega alguien y me dice algo, un chisme, una palabra, un comentario, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué más tenemos que hacer al momento? Les voy a contar, si el varón perfecto es Cristo, ¿se acuerdan qué hacía Cristo cuando había conflictos? Y ahorita no tengo el versículo, se me fue. Pero siempre que veía y le empezaban a decir cosas en contra, dices, Cristo, caminando en lo que ellos estaban discutiendo, los dejaba. Y vemos varios versículos. Siempre que había conflictos y empezaban a ofender, Cristo agarraba y se salía. O, ¿se acuerdan cuando cuando se sentó y empezó a escribir palabras? ¿Habló? Todo se quedaba callado. Entonces, si escuchamos algo así, hay que quedarnos callados. Si tenemos algo que no nos gusta, nos quedamos callados. Porque una palabra puede ofender. Dice Santiago en el versículo 3 que tenemos que poner freno en la boca para que nos obedezcan. Si no hemos entendido el versículo anterior, utiliza algunos ejemplos. Perdón. Y nos habla de unos ejemplos, nos habla de los caballos. Cuando nuestra lengua puede empezar a influenciar, a dañar a la congregación, a la familia, porque también nuestra palabra puede ofender a nuestra familia. Nuestras palabras pueden ofender a alguien a quien queremos. Hay que entender que tenemos que agarrar nuestra lengua y jalarla. Y nos pone el ejemplo del caballo, nos pide también como los barcos que hay que empezar. Tenemos que entender que nuestra palabra la tenemos que analizar antes de soltarla. No dejar llevar que nuestro intestino saque lo que sentimos, sino antes buscar a Dios que nos dé en el cerebro las palabras correctas y después sacarlas. Porque como dice, si un caballo vamos corriendo y lo movemos, ¿y por qué dice un caballo? Ahorita les explico. Y va a un caballo se sigue y se mata. Sí, un caballo sí. Un burro no, pero un caballo sí. Un caballo si lo llevamos y a un lado malo, el caballo se sigue. Por eso nos da el ejemplo Santiago. Velo como un caballo. ¿Hasta dónde lo diriges? Y nos dice el barco. ¿Supieron lo que pasó apenas en Nueva York con el barco mexicano? ¿Por qué fue? Por una mala dirección y hasta lastimados y muertos hubo. Así es. Entonces dice Santiago, frena tu palabra, frena tu boca. No te sientas orgulloso por lo que dices. Antes de sentirte orgulloso de que yo sé lo correcto, yo soy el maestro y yo sé, analiza, ponlo en manos de Dios y quédate callado, porque puedes hacer un incendio cuando tal vez ni lo pensabas. Y aquí yo sé que muchos tienen experiencia y han conocido cosas que a veces una palabra ha causado conflictos fuertes en familia, en iglesia, en trabajo. A veces una palabra puede destruir. Y aquí mi hijo lo sabe, mi hijo mayor. Llegamos, vimos unos conocidos y
y él había tenido un problema, había separado a una persona que había sido su novia, y llega la persona y dice, yo vi a tu hijo, y lo vi con esta persona, y me quedé así, y me enojé, y llegué a casa y lo regañé, pero fuerte. ¿Y qué creen? Mi hijo no estaba ahí. ¿Esa lengua supo? ¿Pensó en el conflicto? No. Hay que tener cuidado, hermanos. Porque nuestra lengua, dice Santiago en el versículo 6, es un fuego, un mundo de maldad. ¿Por qué resalta un incendio, Santiago? Porque nuestra palabra puede ser un fuego malo. Porque muchas veces usamos la palabra de Dios sin analizar para usarlo y querer cambiar las cosas a nuestra conveniencia. Podemos dar una mala enseñanza que puede contaminar a nuestra congregación. Les voy a dar un ejemplo, aquí lo tengo, con jóvenes. Hace mucho, mi hijo, vuelvo al mi hijo mayor, es mi gran amigo, mi paño de lágrimas a veces de chiquito. Pero cuando él era un adolescente, llegó y pidió consejo a un pastor, también pastor. Y le dice, hermano, soy adolescente, tengo novia y no sé qué voy a hacer. Me gusta la muchacha y la muchacha, ahí no era hombre, ahí la mujer que se quiere llegar a algo más. Y le dijo al hermano, no te preocupes, mejor termínala, espérate. Y dice, yo sé que tienes sensaciones ahorita en tu cuerpo, entonces yo te sugiero que cuando tengas, que tus hormonas te manden más cosas, ponte a ver un videíto de porno y mastúrbate. Eso le dijeron. ¿Fue lo correcto? ¿Por qué? Porque la masturbación causa daños también mentales, y caen daños anímicos, y nos podemos ir aquí, volteo a ver al hermano Rubén porque es médico, pero causa conflictos después en el matrimonio, porque no terminan en sus tiempos y todo. Pero eso fue un consejo que le dieron a un joven. Eso es hacer un fuego con una palabra. Porque afortunadamente mi hijo se acercó a mí, papá, ¿cómo ves esto? Y dije, no, hijo, ten cuidado, protégete, cuídate, pero no caigas en eso. Pero ¿cuántas personas, no sé, le habrá dado ese mismo consejo a esta persona? ¿Cuántos muchachos cayeron en más cosas, en cosas malas? Y eso es un ejemplo, pero hay muchos malos consejos que se pueden dar, pensando que es lo correcto, pensando que estamos centrados en la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando vemos que una palabra puede hacer un grande incendio. Pero más adelante dice en el versículo 6 igual, está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Ella es inflamada por el infierno. Santiago nos habla de diferentes tipos de situaciones que pasa mucho en las iglesias a través de nuestros miembros, de nuestros hermanos, muchas veces en los que confiamos, cuando dice inflama por el infierno. Habla de las huestes satánicas que estarán en el infierno. Los ángeles caídos, hermanos, yo así les llamo normalmente a los demonios, obviamente son ángeles caídos, usan la lengua para que nosotros usemos la lengua. Ya alguna vez les voy a compartir más adelante de Satanás, que no hay que darle tanta importancia. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué es? Un ángel caído. ¿Nosotros qué somos? ¿Hijos de quién? ¿Quién está arriba? Si estamos al lado de Dios,
¿Va a poder una creación de él hacernos algo? No, entonces no hay que darle tanta importancia, pero hay que darle importancia si nosotros estamos lejos de esa comunión con Dios, porque si no, ahí su lengua de esos demonios sí saben. A nivel teológico ellos no pueden entrar a nuestra mente, ellos no saben lo que pensamos, pero obviamente si nos gusta algo, vamos a empezar a buscar, y ellos saben por ahí. Y empieza a llegar la lengua, y puede llegar la lengua a través de un consejo, puede llegar a ocupar incluso hermanos de la iglesia a darnos un consejo erróneo, a decirnos, les acabo de compartir lo de mi hijo, un consejo que no está dentro de la palabra de Dios, y empezar a separar nuestra creencia en Dios. Y hacernos caer. Entonces hay que tener cuidado. Una palabra puede hacer que muchos se quemen, que muchos se separen, que muchos, esa lengua, compartirla con otros y hacer que crezca. Y vuelvo a lo mismo. Por eso ha habido muchas divisiones, hermanos. Porque una palabra la comparto a otro, y la comparto a otro, y la comparto a otro, y cuando vemos ya no es uno que está en desacuerdo, ya son varios. Y lamentablemente en las sesiones de negocios todos sacan su yo y nunca sacan lo que dice la palabra de Dios. Y aquí va un adelanto, porque vamos a tener próximamente una junta. Si de momento hay alguien que no está de acuerdo, escuchamos. Pero si de momento se empieza a poner medio fea la cosa, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, calles hermano, y ahí decir, vamos a orar. Y si de momento no se calman las cosas, ¿qué tenemos que hacer? Decir, le paramos acá y nos vemos en la siguiente semana. Vamos a dejar una semana para que todos oremos. Porque si no, ahí es cuando lo que les estoy comentando. La lengua, empezamos a escuchar una lengua espiritual que nos está diciendo. Sacamos esa lengua, contaminamos, y cuando vemos es un incendio. Y aquí no sé si ha pasado, espero que no, pero ha habido situaciones que hasta policía, ayer platicábamos eso, que hasta policía ha entrado a tratar de calmar las cosas que hay en la iglesia. Entonces hay que tener cuidado. Versículo 8. Pero ningún hombre puede donar la lengua llena de veneno mortal. Lo que acabo de decir, muchas veces hemos usado la lengua y hemos dicho cosas que lastiman. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. ¿Y por qué dice Santiago eso? Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Cómo debemos domar? Nos acaba de decir, hay que quedarnos callados, hay que buscar la palabra de Dios, hay que decir lo correcto. ¿Por qué Santiago después nos vuelve a decir que no se puede domar? Porque solos no podemos. Es nuestra naturaleza. ¿Quién no ha dicho un chisme alguna vez? Si hay alguien, créanme que me voy a quedar guau. ¿Quién no ha dicho un chisme? Un comentario de alguien. Todos lo hemos hecho. Es nuestra naturaleza. ¿Cómo lo voy a calmar? No lo voy a hacer. Si sale algo y lo volvemos a soltar. No. Si como hombres no lo podemos hacer, tenemos que buscar ¿a quién? A Dios. Ahí es donde les digo, es buscar y decir, soy realmente alguien cristiano, voy a pedir, Dios, domina mi lengua, yo no puedo, tú sí puedes ayudarme a quedarme callado. Y van a ver que cuando hacemos eso, empezamos a quedarnos callados sin que nos demos cuenta. Decimos, no lo dije, ay, gracias Dios. Es porque Él está trabajando en nosotros. Más adelante dice Santiago, con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Y aquí viene la parte fuerte, hermanos. Si alguna vez hemos dicho un mal mensaje, hemos compartido a alguien algo, si alguna vez le hemos dicho a alguien, estás mal porque la Biblia dice, antes de analizar por qué pasan las cosas, estamos haciendo algo malo porque esa persona le duele.
Puede venir, ahorita mi esposa está, como les dije, acá afuera. Si la ven, tiene su cara así, está toda debilucha. Y si la ven, y espero que lo salude, pero si no, es porque se siente mal. Si a veces llega alguien y no me saluda, es porque se siente mal. Y si nosotros vemos y decimos, ay, mira, el hermano o la hermana está mal, no está saludando, no está haciendo, no se le ve las cosas, estamos haciendo algo incorrecto. Y lo que venimos a aprender, no lo estamos demostrando. Y lo que acabamos de decir, ahorita el hermano decía, vamos a alabar a Dios, y todos alabamos a Dios, y oramos, sí, y damos gracias a Dios, sí, y si de momento hacemos algo malo, un mal comentario, ¿qué creen? Con esta lengua que dijimos que alabamos a Dios, estamos ofendiendo y estamos maldiciendo. Entonces quiere decir que nuestra lengua está mal. Nuestra naturaleza es tener un velo feo. Y muchas veces no nos controlamos. A veces llegamos y podemos decir, y se los he comentado, y creo que todo el mundo lo vivimos. Salimos de la iglesia, todos sabemos, todos bien bendecidos y todo, y vemos al vecino que nos saluda mal. Y, ay, hermano, hasta que es bien peleonero, el vecino que es peleonero. ¿Qué creen? Ya estoy usando mi lengua, que alabó a Dios para algo malo. Lo que les digo, yo que voy manejando, si se me cierra algo, fíjate, tonto, que no sé qué. ¿Qué creen? Con esta lengua que estoy insultando, se supone que acababa de alabar a Dios. Eso es lo que hay que tener cuidado. La lengua a veces, que usamos a veces, ofendemos y maldecimos. Y para Dios eso es algo malo. Es algo que Él repudia. Entonces hay que entender que podemos ocupar nuestra lengua en dos cosas, en algo bueno y algo correcto, que es buscar ser igual al varón perfecto. Para concluir, hermanos, ¿qué nos exhorta Santiago? Si no estamos bien fundamentados y preparados en algún tema de la palabra de Dios, hay que quedarnos callados. Y hay que buscar quién nos puede ayudar. Todos estamos aprendiendo. Y aquí les voy a comentar, viene uno de mis grandes maestros, el doctor Garrett, va a estar en el seminario, si alguien quiere ir, va a estar el próximo mes dando un tema, una semana. Y hay algo, él es experto, él ha estado en Israel, ha estado en varios lados, es experto en Apocalipsis, en Juan, en Gálatas, tiene hasta libros y todo, es reconocido. Y él decía, cuando yo aprendí la palabra de Dios, yo quería manejar de lado a lado la palabra. Y hasta ahorita el hermano tiene 80 y tantos años, dice, nada más manejo esos 5 libros de todos. Y se los sabe de memoria, dice, y he querido aprender de más, pero ya no puedo. ¿Por qué se los comparto? Porque a veces queremos y sentimos que sabemos bien la Biblia de lado a lado. No es cierto. Cuando sentimos que queremos, mejor nos podemos a investigar. Y si seguimos con la duda, mejor buscamos a alguien que sepa un poco más. Porque podemos hacer algo malo con esa lengua. También hay que recordar que aunque no lo creamos, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos, hermanos, todos. El hermano que es serio, el hermano que es bien sonriente, el hermano que se queda sentado, el hermano que aquí no ha pasado, pero en otras iglesias sí, el que agarra su Biblia y la ve en el celular, es lo mismo que el que trae su Biblia, es lo mismo el que trae una Biblia grandota y una Biblia chiquita, el que le gustan los himnos y el que le gustan las alabanzas. ¿Qué creen? Todos son importantes. El que alaba a Dios y alza su mano y el que no lo hace, todos son importantes para Dios.
Entonces, antes de decir el hermano o la hermana está mal, hay que quedarnos callados, porque eso puede dañar. Si vemos que el hermano viene vestido de una forma o vestido de otra, o la hermana, antes de juzgar hay que saber qué pasa, hay que quedarnos callados. Y si vemos a alguien que de momento está sacando la lengua, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, quédate callado, nos damos la vuelta, lo dejamos y hay que orar por él. Porque hasta eso decirle, quédate callado porque estás mal, también empezamos a juzgar y nos sentimos maestros. Entonces hay que quedarnos callados, mejor lo dejamos, olvidamos y dejamos de escuchar y hay que orar por esa persona. Hay que recordar también que una palabra puede quemar una vida, hermanos. Un comentario puede dañar a alguien como no saben. Un comentario puede hacer caer a alguien que tiene una necesidad. Podemos dañar el cuerpo de Cristo, podemos dañar la congregación, podemos dañar el templo, hermanos. Hay que recordar que una palabra puede hacer una enfermedad. Hay que recordar que esta lengua que tenemos es para alabar a nuestro Señor. Hay que compartir la palabra con nuestra lengua antes de decir una mala palabra. Como mexicanos, como latinos, como todos, yo sé que a algunos luego se les sale una que otra palabra. Hay que pensar, ¿con eso alabé a Dios? ¿Con eso di gracias a Dios? Y mejor contenernos, porque si lo estamos haciendo, estamos ofendiendo a nuestro Señor, porque quiere decir que no hemos entendido para qué nos creó la lengua. La forma de hacerlo correcto y parecernos al varón perfecto es teniendo comunión con Dios, es estando orando, platicando con Él, leyendo la palabra, para que Él empiece a cambiar nuestra vida. Los cambios que hay no es porque yo los quiera hacer. Los cambios que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestra vida después de que aceptamos a Cristo, no es por nosotros, no es porque yo sea mejor, no es porque yo sea más cristiano que mi hermano, que mi hermana, es porque Cristo está trabajando en mi vida. Cristo es el que está haciendo el cambio, no yo. Entonces, antes de decir, el hermano todavía no madura espiritualmente, híjole hermano, estás mal. Porque el que hace ayuda a que el hermano tenga la madurez espiritual es Cristo, no es él. Si tú has cambiado, no es por ti, es porque Cristo ha hecho las cosas. Dice Santiago 1:19, los recuerdo: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y lento para hablar. Todo lo que debemos escuchar no es lo que me digan, no es lo que ellos crean, es lo que la palabra de Dios nos diga. Dice en el 21 después Santiago: por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Nuestros actos, lo que todo hacemos, tiene que venir de la palabra de Dios, no de lo que sintamos, no de lo que creamos. Si de momento mi carácter me está ganando, hay que quedarnos callados, hermanos. Si de momento hay algo que no estoy de acuerdo y mi yo dice, dilo, sácalo, ofende, cállalo, hay que quedarnos callados porque es nuestro yo. Y el que debe de gobernar es yo soy el que soy, el verdadero que dirige las vidas. Entonces, hay que cambiar nuestras vidas y hay que hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. Cuando hagamos eso, vamos a ser maestros reales, porque no va a ser un maestro de palabra, va a ser un maestro que las personas digan, tú eres diferente, ¿cómo le has hecho? ¿Y qué les vamos a decir? Porque yo aprendí mucho y esto. No, es por decir, porque Dios me está cambiando. Vente, vamos a orar. Vente, vamos a leer la palabra. No es porque le diga, es que tienes que cambiar porque el versículo dice. No, es decirle, Dios te va a cambiar. Vente, te lo voy a presentar. Y Él va a hacer los cambios que tú necesitas en mi vida. Entonces, hermanos, espero que cada uno de nosotros analicemos nuestra prueba de la lengua.
como dije, es algo bien difícil. Todos hemos echado chisme, todos ha salido de nosotros. Entonces recuerden, antes de decir algo, ¿Dios juzga? ¿Dios dice, mi hijo está mal? ¿O dice, mi hijo me necesita? Dice, mi hijo necesita y lo ayuda. Si nosotros queremos criticar a alguien, hay que acordarnos y decir, voy a ofender a Dios. Esta lengua se debe de quedar callada porque con esta lengua alabo a Dios. Mejor me quedo callado y ayudo a la persona que necesita ayuda. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, Señor, te damos las gracias porque a través de la palabra tuya, Señor, vemos una prueba que tenemos que es difícil, Señor, que es la lengua. A veces nuestro yo interior nos hace querer usar tu palabra, Señor, en ocasiones para tratar de corregir a hermanos, Señor, hacernos sentir maestros y usar tu palabra para decirle que está mal, Señor, pero no nos hemos dado cuenta que al hacer eso nos estamos volviendo no maestros, Señor, sino alguien que está juzgando, y el único que juzga y nos va a juzgar en algún momento eres tú, Padre. Entonces ayúdanos a refrenar nuestra boca, Señor. Ayúdanos así a instruirnos mejor, Señor, y poder dar un consejo cuando la persona nos la pide, Señor. También ayúdanos a entender que cada palabra que podemos decir, si vemos algo que no es correcto de acuerdo a lo que nosotros creemos, Señor, debemos de saber en qué momento y cuáles son las palabras correctas, Señor, para decirlo, Señor. Porque una mala palabra puede hacer muchos conflictos, Señor, en la iglesia, en la casa, en la familia, Padre. Padre, ayúdanos a que esa lengua sea dirigida por ti, que no sea dirigida por nuestro yo, Señor. Para que en el lugar de decir cosas que puedan dañar, que pueden ofender, Señor, sean de bendición, Señor. Que sean de alguien que quiera buscarte también, Señor, y diga, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué no tú haces estos comentarios? ¿Por qué tú no me cansas? Y decirle, porque Cristo está trabajando en mí y quiero compartirte para que también tú seas diferente. Que nuestra lengua se quede frenada, Señor, y nuestro ejemplo, nuestro testimonio sea por acción, no por las palabras, Padre. Pongo en tus manos, Señor, esta iglesia, y sé que harás grandes cosas, Señor, aprendiendo todos a refrenar nuestra boca, Señor, nuestra lengua. Pongo esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Nos va a despedir el pastor y después vamos a tener una última debate. Dice el pastor, permite que los jóvenes, porque los Perdón. Bueno. Perdón, ando todavía un poco. Ya me oyeron. Sí, me escuché. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Después vamos a hacer una alabanza y después dejamos a los hermanos. Un favor, nada más damos la alabanza, la oración, le cortas y doy nada más 2 anuncios y ya después pasamos a escuchar a los hermanos. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esto. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre mío, en este momento, Señor, te damos mucho las gracias, Señor, por tu grande amor, Señor, por que nos tienes aquí para alabarte, glorificarte y aprender más de ti, Padre. Te doy las gracias por mis hermanos, mis hermanas, que les diste la oportunidad, Señor, de venir. Les pusiste en su corazón dar este tiempo, Señor. Te pongo en tus manos a los que por alguna razón no vinieron, que los guardes, que los cuides, Padre, y que en algún momento vuelvan a venir a nosotros, Señor, con nosotros, Señor, a compartir y estarte alabando, Padre. Te pido que en esta semana, Señor, nos guardes, nos cuides, nos protejas, Señor,
y en cada momento nos recuerdes que tú estás en nuestras vidas, Señor, para hacer testimonio y poder compartir de ti, Señor, a los que aún no te conocen, a los que aún no te aceptan, Señor, y dar las palabras correctas, Señor, lo que aprendimos, no decir lo que sintamos, sino lo que tú nos enseñas a compartir, Padre. Pongo esto en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. O sea, la palabra de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, sea con todos vosotros ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos.